En videos anteriores les he contado cómo ha sido mi experiencia dando clases de español online, también cuánto tú podrías empezar a ganar si decidieras empezar a dar clases y también cómo podrías hacerlo, cómo podrías empezar. Entonces en este video en realidad les voy a compartir muchísima información que es como secreta porque esto en realidad no es algo que se comparta así mucho entre tutores. Bueno, entonces empezando, tú podrías dar una clase de prueba gratis o podrías hacerla de pago. Esto depende de la plataforma en la que trabajes, depende también de si trabajas independiente, entonces ahí tienes toda la autonomía para poder elegir cómo hacerlo. En mi caso personal, yo trabajo actualmente en una plataforma que se llama Verbling y en esa plataforma yo puedo elegir si doy clases o si ofrezco clases de prueba o no. Esas clases de prueba son de 30 minutos y son gratis para el estudiante, o sea, el estudiante puede tomarlas sin necesidad de pagar nada, pero la plataforma como que le reconoce ese tiempo a los tutores. Ellos pagan alrededor de $5 por cada clase de prueba que un tutor dé. Mis objetivos durante una clase de prueba generalmente son varios y los tengo escritos por acá en un cuaderno, entonces voy a estar revisando el cuaderno. Uno es disminuir los nervios del estudiante y no solo los del estudiante sino los míos también, porque bueno, yo ya llevo bastantico tiempo, pero a veces me dan nervios. El segundo es saber cuáles son los objetivos del estudiante, es decir, qué quiere alcanzar y también cómo espera que yo lo ayude. Y el tercero, el último, es decirle, es comunicarle al estudiante yo cómo puedo ayudarlo a él o a ella a alcanzar esos objetivos. Entonces ahora sí vamos con el paso a paso de cómo yo doy las clases de prueba de español. Primero empiezo saludando en español, ¿sí? Y lo digo porque yo al principio era un error que cometía, que cuando yo sabía que el estudiante no hablaba nada de español, yo empezaba la clase de prueba saludando en inglés. Y pues no, la mayoría de gente en el mundo sabe lo que significa hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? También durante ese saludo como que intento generar confianza, intento sonreír mucho para que el estudiante como que confíe un poquito en mí, ¿sí? Y como que se atreva más a interactuar, así cometa errores. Después empiezo como una evaluación casual del nivel del español del estudiante. Y algo muy importante es que yo siempre tomo notas, estoy tomando nota de todo lo que el estudiante me va diciendo para después tener una idea de qué es lo que el estudiante quiere y poder preparar las clases. Entonces en esa evaluación como casual que yo hago y muy por encima, empiezo preguntando el nombre, así yo ya sepa el nombre, igual lo pregunto otra vez y también muchas veces porque los nombres son en otros idiomas, entonces yo no sé cómo pronunciarlos. ¿Sí? Entonces empiezo cómo te llamas, de dónde eres y ya ahí voy sabiendo si me entiende y si es capaz de responder esas preguntas básicas. Bueno, y después de que el estudiante responde, entonces yo me presento. Yo digo como mucho gusto, mi nombre es Jessica, soy de Colombia, etcétera. Y si en esas preguntas básicas del inicio el estudiante como que no entiende, entonces yo le digo como otra vez, again, y me dice como sí, otra vez, o sí, again. Entonces yo vuelvo a repetir más despacio para ver si me entiende. Sí, puede ser que el estudiante esté muy nervioso, que se haya bloqueado, no sé, hay muchos factores. Y si después de repetirle así muy lento, definitivamente no entiende, entonces yo vuelvo a repetir y con cada palabra, o sea, la digo en español y la digo en inglés. Eso como una forma de que el estudiante al final diga, ah, ahora sí entendí y como que no se sienta mal. Y pues de ahí en adelante ya como que empiezo a hablarle más en inglés, empiezo a preguntarle cuáles son sus objetivos con el idioma, qué quiere alcanzar. Y una vez me dice eso, pues ya inicio con gramática, inicio con saludos y despedidas en español y en fin, avanzo en la gramática. Pero volviendo al anterior, si el estudiante como que sí puede responder mis preguntas, entonces yo sigo interactuando como para averiguarle más, pues de qué tan, por ejemplo, qué tanto tiempo lleva aprendiendo español o hace cuánto tiempo no estudia español, etcétera.
Les voy a dejar como todo el paso a paso, lo que estoy hablando en este video y también algunas preguntas en un documento que preparé que está en la descripción del video. Ahora, cuando hago la pregunta de cuáles son tus objetivos con el español, algunas de las respuestas más comunes son, por ejemplo, mejorar conversación o aprender más gramática. O algunos estudiantes incluso dicen, quiero hablar, quiero escribir, quiero leer, quiero mejorar la comprensión auditiva, la comprensión lectora, es decir, todo. Entonces, para eso, algunas de las respuestas que podemos dar son las siguientes. Entonces, si el estudiante nos dice, por ejemplo, que quiere practicar conversación, nosotros podemos decir, perfecto, entonces vamos a hacer conversaciones informales cada clase, donde yo voy a corregir los errores que tengas y vamos a mejorar pronunciación y acento. Eso es algo que a los estudiantes les gusta mucho. Si el estudiante me dice que quiere mejorar gramática o que quiere aprender todo, entonces yo personalmente le digo, ok, podemos ver gramática, pero entonces vamos a empezar desde el inicio. Yo personalmente doy clases de gramática a estudiantes que tienen un nivel principiante de español y clases prácticas o clases de conversación a estudiantes que ya pueden hablar español. Ese es mi enfoque. Entonces, si alguien me dice que quiere gramática, lo que yo digo es que, bueno, pero vamos a empezar desde el inicio. Pero tú podrías hacer entonces unas pruebas para ver el nivel del estudiante y así poder darle pues clases de gramática de acuerdo al nivel. Aquí una recomendación es ser muy honestos con lo que podemos y no podemos hacer. Si vemos que un estudiante nos pide algo que para nosotros es muy difícil, pues entonces hay que buscar la forma de decirle a ese estudiante cómo lo podemos ayudar y que para nosotros sea algo cómodo, sea algo que sabemos hacer. Por ejemplo, si tú quieres enfocarte en conversación y recibes un estudiante que quiere empezar a ver solo gramática, entonces tú le puedes decir que puedes ayudarlo o ayudarla mejorando la fluidez, la pronunciación, el acento, etc. Y no es bueno que digas directamente no puedo, porque tal vez el estudiante como que se va a sentir o va a decir como que no, esta persona, chao, cero. Entonces es mejor decir como sí lo puedo ayudar, pero lo puedo ayudar de esta y esta y esta forma, e intentar mostrar como los beneficios que tendría para ese estudiante. Por ejemplo, si un estudiante que ya puede hablar español, pero que no habla tal vez muy bien, quiere avanzar en la gramática pues avanzada, entonces lo que yo le digo al estudiante es como que le recomiendo que primero nos enfoquemos en mejorar, en practicar lo que ya sabes, antes de agregar como más y más temas. Y si al estudiante pues no le interesa en lo que nosotros le podemos ayudar, pues no podemos hacer nada, ¿sí? Es mejor que nos conozcan por ser expertos en algo que por intentar abarcar todo y en realidad dar como una mala imagen. Después de eso, a mí me gusta hablar de la intensidad horaria. Y en esta parte yo le hago también recomendaciones al estudiante dependiendo de su nivel de español y también de los objetivos que quiere alcanzar. Entonces, si un estudiante me dice que quiere mejorar su conversación porque en 6 meses empieza una carrera en España o en cualquier país hispano, digo España porque es lo más común, entonces yo puedo sugerirle, por ejemplo, 4 sesiones a la semana, 4 clases a la semana para que practique constantemente. Y aparte de eso, le recomiendo también un estudio individual, viendo series en español, viendo películas, leyendo, etc. Y en clases, por ejemplo, de gramática, donde el estudiante no tiene ningún afán, yo recomiendo siempre más de una clase a la semana, porque en mi punto de vista, cuando un estudiante toma solo una clase a la semana, entonces cada semana como que tengo que volver a explicar lo que ya expliqué la semana pasada. Y eso es como una pérdida de tiempo tanto para el estudiante como para mí, y una pérdida de dinero del estudiante, y eso no es bueno para nosotros. Y cuando ya va terminando la clase, entonces yo generalmente le pregunto al estudiante pues que si tiene algo más que agregar, tal vez alguna duda o alguna sugerencia también, y si no, entonces igual decirle que en cualquier momento nos puede escribir si tiene alguna pregunta. Y bueno, así es como yo hago una clase de prueba. Entonces
Si ustedes tienen tal vez comentarios adicionales o cosas que, no sé, que yo podría mejorar también, déjenmela en los comentarios. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video, ¿vale? Chao, chao.